Buenos días, bienvenidos de nuevo, queridísimos oyentes, a Animation Bump, a esta segunda parte de nuestro especial de Mundos de Ghibli. La semana pasada repasamos la obra de Hayao Miyazaki y sus características. Vimos cómo sus vivencias de pequeño en la guerra le formaron y marcaron toda su obra. La importancia de los aviones en su vida, cómo sus películas tienen grandes mensajes ecologistas y antibelicistas. Pero claro, Miyazaki es solo una parte de la historia de Ghibli. El estudio ha tenido siempre a muchos grandes directores y artistas en su plantilla. Hoy queremos hablaros de uno de ellos, descubridor del talento de Miyazaki y excelente representador de escenas costumbristas. Estamos hablando, claro está, de Isao Takahata. Como siempre, estás escuchando a Inma Bonora. Hola. Delia Ponce. Buenas. Araceli Solís. Hola. Y a un servidor, Diego Cutanda. Ahora sí, empieza Animation Bump con esta segunda parte de los mundos de Ghibli. Isao Takahata. Bueno, creo que lo mejor será empezar igual que en el programa anterior, con un poco de historia. Isao Takahata se enamoró del medio de la animación, estando más interesado en escribir y dirigir historias que en animarlas él mismo. Es por esto que trabajó durante años en Toei Animation, hasta que le permitieron dirigir su primera película, Las aventuras de Horus, Dios del Sol. Que por cierto, esta fue la primera película en la que trabajó con Miyazaki, y desde aquí habría esta relación de amistad-rivalidad de la que hablamos la semana pasada. Lamentablemente, Las aventuras de Horus no funcionó bien en taquilla, y le bajaron de puesto al pobre Takahata. Quiero hacer un inciso ahora mismo. Es una lástima que haya pasado desapercibida una película que sienta las bases de muchas de las obras que hizo después. Pero bueno, por otra parte, a mí es algo que me parece muy mágico de ir descubriendo la filmografía de alguien. Que normalmente conocemos las películas más icónicas desde el punto de vista de la taquilla siempre, o las más actuales, pero te pones a profundizar y te encuentras piezas que yo creo que le dan color y explicación a lo que viene detrás. Es una pena, sin duda. Después de esto, Takahata decidió abandonar el estudio junto a Miyazaki y más animadores. Hicieron bastantes proyectos juntos. Intentaron hacer una adaptación de Pipi Calzas Largas. Les contrataron para producir algunos capítulos de Lupin III y, finalmente, Takahata pudo dirigir algunos animes que seguro que os suenan a todos, y más aún a vuestros padres. Heidi, la niña de los Alpes, Marco y Ana de las Tejas Verdes. Nos suenan a todos porque es que son series atemporales, o sea, han trascendido las generaciones, las reponen una y otra vez en la tele o incluso hacen remakes como ahora el de Anne with an E de Netflix, porque es que tienen éxito con el público infantil de ahora igual que lo tuvieron con el de los boomers. Hay cosas que envejecen bien y este es un ejemplo. Y aún así es una pena, Delia, porque por desgracia cuando se emitieron no se le dio reconocimiento a Takahata por estas producciones. En aquella época, y bueno, de hecho creo que esto está cambiando desde hace más bien poco, pero se le prestaba poca o ninguna atención a los creadores detrás de las series de televisión. Ni siquiera estas, que eran especialmente famosas. Como comentas, son series que todos conocemos o hemos visto en algún momento, tanto Heidi como Marcos como Ana de las Tejas Verdes, pero ni siquiera en Japón se llegó a asociar el nombre Takahata con estas producciones. De alguna manera sus series eran como fantásticas, pero casi anónimas. Además, creo que Takahata en ellas ya deja entrever una característica que luego se refleja posteriormente en sus largometrajes, que es la de introducir profundidad a sus producciones, añadir subtramas que le van dando color a la historia original. Y a todo esto también me gustaría añadir que la animación me parece preciosa, está bastante cuidada, hay mucho detalle. En la época no había muchas series así. No. Vamos, que yo creo que triunfaron también porque se percibía que eran de calidad y, sin embargo, aún hoy en día creo que se asocia poco su nombre a ellas. Totalmente. El propio Miyazaki reconoce que lo que consiguió Takahata con Heidi, con la tecnología y los medios de los que disponían, fue espectacular. Bueno, volviendo a la historia de estos dos, los años pasaron y los caminos de Takahata y Miyazaki empezaron a separarse a medida que cada uno quería crear su propia carrera. Pero volvieron a encontrarse cuando Miyazaki le pidió que produjera su nueva película, Nausicaa del Valle del Viento, y posteriormente que se uniera a su estudio de animación, Ghibli.
Pues mira, ahora que ya nos has situado un poco, Diego, pasemos a por qué mola Takahata. ¿Por qué, aunque nos ha creado traumas indescriptibles con la tristeza de algunas de sus pelis, y quién sabe, nos podemos enamorar de su cine? Y voy a empezar hablando de los protagonistas de sus historias, les niñes. Pero no cualquiera. Normalmente son niñes con infancias difíciles, que se han quedado sin progenitores porque se han ido lejos o han fallecido y se están criando por su cuenta, van de casa en casa. Claro, en las series que comentábamos antes ya nos da esas pistas de que su filmografía va a girar un poco en torno a esto, ¿no? Heidi, Marco, Ana, todos tienen en común esa orfandad. Y aunque no es de lo único que habla, sí que es un concepto clave. Y sobre todo al principio. Cojamos el ejemplo de Horus, el príncipe del sol. Es la historia de un niño cuyo padre muere y él no conocía a ningún otro ser humano. Por primera vez se enfrenta a la soledad y necesita encontrar cercanía con otros que son como él. Y es entonces cuando emprende un viaje, claramente el viaje del héroe. Y también una gesta por liberar a un pueblo nórdico de una maldición. Quizás sea la película que más acción tenga, sin embargo lo que prima es la lucha interna de Horus, que ha salido de su zona de confort y finalmente encuentra una nueva familia en el pueblo que lo acoge. Puede que no se parezca tanto a sus otras películas, como has dicho es la que posiblemente más acción tenga, pero es que el argumento universal del viaje del héroe es un punto de partida perfecto para cualquier cineasta. La estructura está muy definida y permite que los directores empiecen a entender cómo quieren formar su propio estilo. A mí me sorprende un poco que esta película fuera un desastre en taquilla, como has dicho antes, Diego, porque la animación es de calidad, el viaje del héroe, como indicas, suele ser un argumento universal bastante accesible para todos los públicos, pero ¿qué pasa? Que la profundidad temática y psicológica de los personajes, digamos que la hizo difícil para el público de la época, aunque, bueno, esto ya lo hemos comentado en programas anteriores, pero en ese entonces no se entendía que la animación pudiera ser para adultos. Y básicamente quienes vieron la película pues eran niños, y claro, se les hizo compleja de entender. Sí. Y de hecho agradezco que por lo menos no lanzara La tumba de las luciérnagas en esa época, porque los niños se hubieran quedado muy tocados. Bueno, Inma, es que ya has llegado ahí. Bueno, también tenemos ejemplos más amables que el de La tumba de las luciérnagas. Por ejemplo, el de Las aventuras de Panda y sus amigos. Va de una niña, Mimiko, que no tiene progenitores y vive con su abuela. Y bueno, la abuela tiene que partir de viaje y Mimiko se queda sola. Se las apaña bastante bien, ella sabe cuidar perfectamente de sí misma, pero entonces aparece en su vida un panda que se acaba de escapar del zoo con su pequeña cría. Y ella los adopta como su nueva familia. Incluso llama al panda grande Papá Panda. Oh. Sí, me voy a poner personal. Esto fueron 2 cortos que hizo a principios de los 70 y que luego se reunieron en una película de estas dificilísimas de encontrar. Por suerte, hace unos años llegó a mis manos un DVD de segunda mano y yo no tenía ni idea de qué sería. Y me sorprendió muchísimo que una historia tan alegre hubiera salido de la misma cabeza que La tumba de las luciérnagas. Aunque la historia sea dulce y cuente una especie de slice of life muy breve, realmente no es una simple anécdota para entretener a los niños. Lo que está haciendo Mimiko es sustituir una figura paterna con un panda. Sí. Lo mires por donde lo mires, ella está buscando formar una familia y sentirse querida. Claro. En primer lugar, está planteando el tema de la independencia que tiene que asumir una niña que ha perdido a las personas que han de cuidarla. Y por otra parte, aunque ella sea vital y esté llena de energía, pues esa circunstancia la ha llenado de anhelos y de vacíos que está tratando de cubrir. Bueno, lo siento mucho, pero ya se ha nombrado varias veces La tumba de las luciérnagas, así que os pido disculpas, pero vamos a entrar aquí. Vamos. Precisamente el tema de la independencia súbita se ve muy bien aquí. Para aquel inocente que no haya visto aún la película, se sitúa en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Película bélica, empezamos bien. Sí. Los protagonistas son un chico de 14 años y su hermana de 5, que vivían en una posición de comodidad porque su padre era oficial en la Armada Imperial Japonesa. Pero al perder a su familia se tienen que enfrentar al mundo de la pobreza y crecer de pronto. Bueno, esto es durísimo. El protagonista, Seita, no solo descubre lo que es el hambre y las hostilidades del mundo adulto, de posguerra, sino que encima tiene a su cargo a su hermanita, o sea, se convierte en un niño responsable de sí mismo y de otra niña. Y tiene que ser fuerte. Tiene que ver cómo la familia que los acoge le da la peor parte de la comida, a los dos.
Tiene que buscar recursos para mantenerse con vida, ver cómo su hermana enferma y va empeorando poco a poco. Seita trata de mantener la ilusión y la felicidad de la niña en todo momento. Y al contrario que en otras producciones en las que vemos cómo las niñas salen de todas las situaciones, pues no lo consigue y es absolutamente devastador y realista. No solo porque sea una película bélica, sino porque el motor es una infancia rota y es que no termina bien. No, la película es dura, es durísima. Sí. Y en algunos momentos, de hecho, yo echo de menos ese toque fantástico, a veces incluso onírico, que suelen acompañar las películas de Estudio Ghibli, o por lo menos las de Miyazaki. Pero bueno, por desgracia para mí, que soy una sensible, no quiso Takahata darnos el gusto de edulcorar esa realidad. No. Y La tumba de las luciérnagas, de hecho, es una película bastante costumbrista, como en la mayoría de sus largometrajes, porque pone mucho acento en mostrar detalladamente el estilo de vida propio de los japoneses durante la guerra y la posguerra, acercándose más al estilo documental, digamos, que al de la ficción. Esto no es raro, porque sus obras por lo general suelen mostrar escenas muy cotidianas de la vida misma, en algunos casos, como en La tumba de las luciérnagas o en El cuento de la princesa Kaguya, desgarradoramente cotidianas. Sí. Por un lado, esto sí que facilita que todos podamos sentirnos identificados con los personajes, pues independientemente de la época, del lugar, de la edad. O de la especie, porque de todas las películas de Takahata, yo con quien más identificada me siento es con los mapaches de Pompoco. Que, por cierto, puede que sea su película menos realista, ya que hablamos un poco de esto, pero no porque el argumento no sea verdadero. Recordemos que la historia trata de que debido a la construcción masiva en Japón comienzan a deforestarse los bosques donde viven miles de especies de animales y los mapaches esto lo sufren terriblemente. Pues vemos a los mapaches entrenarse para controlar sus poderes y boicotear los planes de construcción. Y vemos cómo usan sus testículos para, para materializar monstruos que asusten a la humanidad. Maravilloso. Pues Sí. ya, si no has visto la peli, esto suena raro. Pues ¿a qué esperas? Pues voy a ello. El caso que entre toda esta locura, la historia no pierde verdad y no pierde costumbrismo japonés. De nuevo, los protagonistas, la fuerza de cambio, son los mapaches más jóvenes y la historia pues no acaba bien tampoco. No es dramática porque muestra el valor y la alegría con la que se adaptan a lo nuevo y siguen estando juntos, pero... Bueno, ya termino, que te dejo seguir con La tumba de las luciérnagas, que es que necesitaba un poco de alivio cómico. No, o sea, Delia, no te preocupes porque yo creo que todos necesitábamos este alivio y lo siento muchísimo, pero creo que vamos a volver al drama. Venga, vamos. Por una parte, la verdad es que estoy muy de acuerdo en que el hecho de que una historia esté envuelta en un manto más mágico o más infantil no la haga menos real. De hecho, creo que incluso La tumba de las luciérnagas se cubre también con ese manto infantil y, sin embargo, esto la hace incluso más cercana. Sintiéndolo mucho, Takahata, pues eso, no pudo darnos el gusto de darle un final feliz a su historia porque quería mostrar la realidad más cruda de ese Japón bélico. Y en relación a esto, incluso alguna vez ha comentado que emplear el género fantástico puede llegar a molestarle, al menos cuando se usa como un refugio o reemplazo de la realidad. Curiosamente, luego también se retractó un poco, llegando a afirmar que, de alguna manera, y supongo que esto es esperanzador, Verás. el hecho de que ambos hermanos pasaran por tantas y tan terribles situaciones era también una forma de añadirle a la película como algo de fantasía. ¿Por qué, señor Takahata? No más sufrimiento, por favor. Bueno, esto al menos no era gratuito, No. tenía sus intenciones. Por un lado, pues eso, es una película que apela clarísimamente a la ideología antibelicista que comparte con Miyazaki y además quería recordarle a las nuevas generaciones que no han conocido la guerra y ojalá sea así para muchos, muchos años. Ojalá. Esos jóvenes que creen vivir por su cuenta porque tienen habitación propia o sienten ser ya independientes porque tienen medios tecnológicos que en realidad no han empezado a vivir. Y no han empezado aún a enfrentar dificultades. Y teniendo esto en cuenta, gente sensiblera, yo, a pesar de todo, os la recomiendo porque lo vais a pasar mal. Pero de verdad, que yo creo que detrás de la crudeza de sus películas, Takahata tiene toda la intención de hacernos recordar la belleza incalculable de la vida. Sí, yo también lo creo así. De todas formas, también creo que esto es lo que más me choca de sus películas, que en ocasiones no hayan finales felices. Y es lo que Diego nos decía la semana pasada. Cuando vas a ver una película de Ghibli, tienes esa idea de que vas a sentir que todo va a ir bien al final.
Y que yo recuerde, todas las películas de Miyazaki han tenido un final que se puede considerar feliz. Pues, sí. Pues mira, yo soy partidaria de vivir en la dulce, dulce mentira. No, a ver, obviamente valoro mucho el papel de Takahata en la industria de animación y me gustan sus películas. Pero creo que hay algunas de ellas, al menos, hay que saber hacer una lectura de estas con una perspectiva positiva, de aprendizaje, crecimiento personal, por decirlo de alguna manera, y no creo que esto siempre sea fácil. Y es una opinión personal, pero creo que la capacidad de Miyazaki de transportarnos a otros mundos y desprendernos de la realidad más cruda también es un bien necesario para todos, porque a veces también necesitamos, pues eso, que nos dejen soñar, tener esperanza, creer en los milagros, pues es para no caer en la apatía, en el miedo a vivir. Totalmente de acuerdo. Una cosa que me gusta mucho es que en el documental de 2013 sobre Estudio Ghibli, The Kingdom of Dreams and Madness, vemos como Miyazaki estuvo a punto de acabar una película, no vamos a spoilear cuál, con la muerte del protagonista, pero terminó cambiando una de las últimas palabras del film. Originalmente se decía Kite, ven, dicen al protagonista que vaya al más allá. Sin embargo, tras pensárselo mucho, cambió la palabra de Kite a Ikite, que significa vive. Con solo añadir una I a la palabra, Miyazaki decidió que el protagonista no muriese y siguió fiel a su filmografía. Gracias, Miyazaki. Siempre fiel. Y bueno, no sé vosotras, pero yo creo que este es un momento perfecto para hacer nuestra pausa musical. Enseguida volvemos. Acabamos de escuchar Hibernation, de la banda sonora original de Ponpoco. Y bueno, ahora quería hablar de una cosa que me parece muy curiosa de la obra de Takahata, que es que a medida que va haciendo sus películas, su estilo empieza a tener cada vez una sensación más onírica. Empieza a experimentar con la animación y a alejarse del sello de Miyazaki de crear escenarios súper realistas. Es más, en algunas entrevistas ha llegado a declarar que siente que cuando dibuja rápido hay pasión. Pero cuando le dedicas mucho tiempo a perfeccionar tus dibujos, esa pasión se pierde. Empezamos a ver esta experimentación en películas anteriores, pero no es hasta Mis vecinos los Yamada que apuesta completamente por este estilo y crea una película completamente diferente a lo que estamos habituados en Ghibli. La película es una colección de eventos que le sucede a una familia japonesa normal. Tal vez han perdido a su hija en el supermercado, o vemos a la madre insistiendo a su hijo para que estudie. Son historias costumbristas que realmente no necesitan ser animadas para ser contadas. Pero es justo esta sensación que le otorga Takahata la que les da una vuelta a todas estas situaciones cotidianas para reflejarlas desde su imaginario. El otro día vi en YouTube que alguien apodaba a los Yamada los alcántara japoneses, para que nos hagamos una idea de por dónde va la cosa. Takahata convierte los problemas de un matrimonio en un viaje en barco a través de una tempestad. Puedes ver cómo la ansiedad se cierne sobre los personajes, cómo vuelan de felicidad. Al final, su punto de vista hace que sea completamente necesario que su historia sea animada para visualizar y comprender sus sentimientos. Esta experimentación también se ve en su última película, La leyenda de la princesa Kaguya. Vemos como los escenarios parecen pinturas de acuarelas. No hay líneas bien marcadas que definan dónde empiezan y acaban. Y todo esto aporta muchísimo al sentimiento onírico y de leyenda que le quiere otorgar al relato. Para quien no lo sepa, la leyenda de la princesa Kaguya está basada en una antigua leyenda japonesa, de hecho, de las más antiguas, el cuento del cortador de bambú. En esta, un anciano campesino encuentra una diminuta princesa en un tronco de bambú y decide cuidarla junto a su mujer como a su propia hija. A partir de ese día, cada vez que el anciano cortaba bambú, había oro en su interior. Y claro, pues no tardó en hacerse rico y trasladarse a un palacio en la ciudad.
Cuando la princesa se convierte en una mujer adulta y muy hermosa, 5 nobles la pretenden, pero ella, como no quiere casarse, les pide que cumplan pruebas imposibles. El argumento de Takahata se basa mayormente en esta obra, con algunas variaciones, obviamente, que enfatizan el ciclo de la vida, el vivir acorde a los deseos personales y la aceptación de la muerte como parte natural de la propia existencia. Pues mira, me viene de perlas que hablemos justo ahora de Kaguya, porque así meto otra de las cosas que considero importante en la filmografía de Takahata, que es el tema de estos eventos del pasado que han influido muy fuertemente en el presente, esos fantasmas del pasado. Parece que esto le interesa bastante al cineasta y que además también lo hila de manera preciosa con el tema de la infancia. En el caso de Kaguya existe un conflicto entre sus deseos y lo que su padre quiere para ella. Es un padre que, aunque obra desde querer lo mejor para su hija, está siendo autoritario, que, bueno, si bien es algo que aquí ocurre, imaginad en Japón, que es un país más constreñido o que tiene unos estándares más inamovibles, valga la redundancia. Me entristece muchísimo todas las escenas en las que vemos a Kaguya intentando ser simplemente una niña. Su maestra le ordena que pase por un proceso horrible para convertirla en alguien noble. Le arranca las cejas, pues una princesa nunca suda y no las necesita. Le pinta los dientes de negro, pues una princesa nunca sonríe. La deshumaniza y ella al final tiene que ceder para complacer a su padre, que ya lo acabas de decir tú. Quiere lo mejor para ella, pero es muy autoritario. Es algo parecido, aunque sin esa colonización física que al final es violencia, a lo que ocurre en Recuerdos de ayer. En esta película la protagonista viaja al campo para repensar un poco su vida y es el típico viaje en el que te encuentras contigo misma. El recurso que utiliza es el flashback de la infancia y vemos que de niña era un espíritu libre y creativo, pero bueno, tiene una familia que es muy estricta y le corta las alas en muchos sentidos. La reprimen hasta que la convierten en una adulta muy tímida. Y es casi irreconocible, ¿no? Ves a la niña y ves a la adulta y no parecen la misma persona. Es increíble cómo las cosas que le han ido pasando de pequeña con su familia han modelado así la personalidad que tendrá después. Sí, y además precisamente eso es lo que me parece a mí más interesante, que Takahata establece en la infancia ese terreno crucial donde todo lo que ocurre es capaz de influir en el resto de la vida de una persona. Y yo creo que eso es lo que convierte a la infancia en algo tan especial en sus películas. O sea, creo que se trasluce muy bien, porque quien ve las obras, tanto de Takahata como de Miyazaki, siente esa magia del tiempo especial de crecer. Sí. Además, parece como si le otorgara a los personajes cierta responsabilidad de medrar. Prácticamente todos los niños se responsabilizan de las cosas que les ocurren. Incluso la protagonista de Recuerdos del ayer. Ella se va al campo a pensar por qué quiere romper todas las barreras mentales que ha ido construyendo a causa de esas restricciones de su familia. Quiere cambiar su vida y bueno, Kaguya quiere hacer un poco lo mismo, aunque no le es posible. Eso es interesante y creo que se puede unir con lo que hablábamos de la orfandad, de cómo son únicamente los protagonistas quienes pueden escapar de sus infortunios y hacerse más fuertes. Ya sea pues liberando un poblado entero, formando una familia de animales, enfrentándose a la humanidad para proteger un bosque o yéndose al campo a plantar arroz. Y es que sea cual sea el resultado, es en el crecimiento del camino donde está lo importante. Supongo que en el fondo Takahata, más que una visión cruda de la realidad, intentaba dar una visión realista, sin romanticismos ni edulcorantes. Es verdad, no todas acaban bien. Pero sus personajes siguen esforzándose por conseguirlo y creciendo mucho en el camino, como nos decías, Delia. Pues bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a Marta Jimeno y Silbel Bonmor por su trabajo en la sombra, como siempre. Nos oímos la semana que viene. Adiós. Chao. Adiós.